Hola amigas, amigos. La noticia relevante a nivel internacional es el fallecimiento de Fidel Castro, el hombre revolucionario de Cuba, que marcó toda una era. El siglo XX está definido por este gran revolucionario que tuvo importancia a nivel latinoamericano, puesto que fue seguido por múltiples guerrilleros y que fue incluso la inspiración para muchos en diversos países. Así que vamos a dar cuenta de algunas cosas relevantes, algunos hechos, algunas anécdotas referidas a este gran revolucionario, tan odiado por algunos como tan querido por otros. Es de comentar que aquí en México este gran revolucionario planeó y preparó la revolución tan soñada por él. Llegó en el año 1955, en julio para ser exactos, y estuvo más de un año en nuestro país, preparando, como decíamos, y planeando la guerrilla que derrotaría, según él, al Fulgencio Batista, patrocinado y sostenido de alguna manera muy importante por los Estados Unidos de Norteamérica. Así que él planeó esta revolución en México y hay muchas anécdotas y hay muchos episodios importantes que podemos comentar y que dieron cuenta los rotativos en México y en el mundo, como por ejemplo de que fue detenido y por la policía mexicana, considerándolo como agentes de Batista en México, y así lo señala en una reseña del 2012, en una edición, la revista Proceso. En ello se cuenta que al ser detenido, no solamente él, sino algunos otros guerrilleros, como incluso el Che Guevara, fue liberado por la intervención directa del entonces expresidente Lázaro Cárdenas, ante el presidente en ese momento, que era Adolfo Ruiz Cortines. Así que estas son una de las muchas anécdotas que se pueden referir a nuestro país de la vida de este revolucionario en México. Sabemos que salió del puerto de Tuxpan, Veracruz, un día 25 de noviembre, y por cosas curiosas de la vida, pues resulta que después de 60 años él muere. Sí, como diciendo, bueno, pues ya inicié el viaje hacia la eternidad, recordando mi inicio de mi periplo revolucionario desde México, desde el puerto de Tuxpan, aquel 25 de noviembre de 1956. Y en este periplo por todas las costas mexicanas con rumbo a Cuba para hacer la revolución, él consideraba, en una entrevista también que consigna el rotativo o el periódico, mejor dicho, la revista Proceso, señala que consideraba a Castro que México era el país ideal para hacer la revolución que llevaría a derrotar a la dictadura de Batista en Cuba. Lo señalaba porque México, él consideraba que era el país que ya había hecho una revolución, la más importante de los inicios del siglo XX en América Latina, que era la Revolución Mexicana, y que también tenía una consideración importante, que el pueblo mexicano de alguna manera se sentía muy antinorteamericano, mucho más que el pueblo cubano. Así que de alguna manera consideraba Castro Ruz que México tenía un aspecto ideal para realizar, planear y ejecutar la revolución que llevaría al triunfo, al socialismo en la isla caribeña. Es de señalar también de que la vida de Fidel Castro está muy ligada a México, y es de destacar que es en México donde Fidel conoce al Che. El Che era entonces un joven refugiado como muchos otros latinoamericanos que huyeron de diversas dictaduras en sus países y se ganaba la vida como fotógrafo. De acuerdo con la revista Proceso, Fidel recuerda que el Che Guevara era entonces un joven muy pobre. Desde que escuché hablar del Che, señaló Castro, me percaté de la simpatía que despertaba en la gente. Con esos antecedentes lo conocí y lo conquisté para que se uniera a la expedición de Granma, dijo. Así relata que Guevara iba como médico en la expedición.
Después se convirtió en el símbolo que todo el mundo conoce, como el de todos también, muy conocido. Es el ícono de los revolucionarios. Cuando fueron detenidos otros cubanos y el propio Che Guevara en México, según se relata en ese rotativo, se convirtió esa detención por parte de Guevara en un campo de batalla ideológica, declarándose ante jueces y policías mexicanos como marxista-leninista. La detención de los disidentes cubanos duró más de un mes. Después de obtener su libertad, el expresidente derrocado por Batista, Carlos Príos Ocarras, ofreció a Castro apoyo. Es de comentar y de resaltar que el revolucionario sin visa estadounidense tuvo que pasar de nado a nado el río Bravo, como miles de mexicanos lo hacen ahora, para reunirse y obtener dinero. Cabe comentar también que en el libro Fidel en el imaginario mexicano, editado por el Senado mexicano el año pasado, cita a un antiguo amigo de Fidel, Antonio del Conde, quien dijo que dio el yate Grama para el viaje y lo acondicionó para la lucha que los revolucionarios llevarían después. Y es de resaltar otra anécdota famosa, aquella cuando Fox le dice a Fidel: come y te vas. Es de recordar que luego del triunfo del PAN, las relaciones entre Castro y el nuevo régimen de gobierno encabezado por Fox se tensó en medio del contexto de la guerra de Irak. Y es de comentar que en marzo del 2002, en un foro económico en la ciudad norteña de Monterrey, Fox llamó a Castro y le dijo una frase que se convirtió en motivo de burla y sarcasmo en México. Pues es el caso que en una conversación por teléfono, temiendo en un encuentro entre el presidente estadounidense George W. Bush y Castro, Fox le dijo al revolucionario: oye Fidel, de cualquier manera está la invitación a que me acompañes a la comida, que eso sería como a las 1 de la tarde o 1:30. Ya acabando de comer, entonces puedes salir. Fidel asistió al evento, comió, se fue y en Cuba publicó el audio. Esta fue su última visita a México, después de haber salido desde aquel 1956, desde Tuxpan, Veracruz, para realizar la Revolución Cubana. Hola amigas y amigos, de vuelta con ustedes. Es de comentarles de que vamos a compartir con ustedes una experiencia que tuvo este canal, concretamente el que habla, al entrevistar un personaje que está ligado de alguna manera con la vida de Fidel Castro en México, y concretamente de la expedición de su periplo que inició en Tuxpan, Veracruz, con rumbo a Cuba para realizar la que después se conocería como la Revolución Cubana, luego de su triunfo. Hablamos de un personaje de el poblado de la isla, más bien dicho, de Holbox, en Quintana Roo, México, el Chato Jiménez, Florencio Jiménez Sabatini, un personaje que ustedes van a conocer en esta entrevista y les va a comentar la experiencia que tuvo al conocer a Fidel Castro y a los revolucionarios como el Che Guevara y Raúl, luego de que estas personas estuviesen en la isla de Holbox, con rumbo precisamente a Cuba. Vamos a esta entrevista, espero que sea de su interés. Hola, buenos días. Aquí estamos con un personaje que está ligado a la historia de la Revolución Cubana aquí en México. Estamos en la isla de Holbox, Quintana Roo, México, con el famoso Chato. Chato Jiménez. Sí, así lo conoce toda la gente, que corresponde al nombre de Florencio Jiménez Sabatini. Perfecto. Él es de ascendencia italiana. Nos explica, nos comunica que su papá vino a estas tierras en afán de su abuelo, en afán de aventura, en afán de exploración, qué sé yo. Pero se quedó aquí, le gustó tanto este paraíso de Holbox y aquí se quedó. Aquí sentó raíces y pues de él deriva el famoso Chato. Es toda una experiencia, amigos televidentes, platicar con el famoso Chato Jiménez. Señor, ¿por qué no nos cuenta esa experiencia tan interesante que está ligada a la Revolución Cubana? Y nos comenta cómo estuvo esto de que usted atendió y conoció
a la temprana edad de 12 años, tengo entendido, en compañía de su padre, ¿sí? Y atendió a los revolucionarios cubanos en su camino, en su navegar hacia la isla de Cuba, para iniciar la revolución que tanto debería de trascender en América Latina. Coméntenos cómo estuvo esa experiencia, los primeros. Aquí Fidel Castro estuvo aquí en mi casa 4 días. Mi papá exclusivamente le dio hasta la cocina donde mi mamá trabajaba. Se la dejó a Fidel Castro con Raúl, Che Guevara, con todos ellos. Pero mi mamá era la que los atendía. Entonces, en aquella época nosotros venían muchos barcos cubanos. Estaban hasta 10, 15 barcos aquí a pescar. Tenían la libertad de venir a pescar. Y muchos colbocheños iban con sus botes a pescar la sierra para venderle a los cubanos. Nos pagaban antes a peso cada sierra. Que un peso antes valía bastante. Ahorita no vale nada. Entonces, yo estuve trabajando en un barco cubano que se llamaba El Gallego. Un barco cubano, porque lo manejaba un cubano que tuvo relaciones con una de mis hermanas y le dejó hasta una niña, mi sobrina Amparo. Entonces le decíamos al cubano Chemani, se llamaba Juan Pitalúa, el cubano. Entonces yo andaba en ese barco cubano pescando, cuando de repente llegó Fidel Castro y había otro barco que se llamaba el Joaquín, en el Coronel Lazo. Entonces el capitán de ese barco, Coronel Lazo, era don Joaquín Sierra, el capitán del Coronel. Entonces Fidel Castro vio los barcos que venían acá y todo eso, y tuvo conferencia con el capitán Joaquín, ¿sí? Entonces le dijo que si podría llevarlo él a Cuba. Y les digo, Joaquín Sierra, no, yo no le llevo de aquí que yo le embarque y yo le lleve a Cuba. Había un bote en aquella época que se llamaba el Águila, un bote ya murió el dueño, ya no existe el bote, nada, se llamaba el Águila, y el dueño del bote era capitán de puerto. Entonces fueron ellos a hablar con el capitán de puerto y les digo, sí, cómo no, si quieren. Mi bote los lleva afuera y allí que los embarquen, para que la gente no diga, y ahí que los lleven a Cuba. Pues eso hicieron. Al otro día, que ya como a 4 o 5 días que estuvo Fidel acá, vino el capitán del Coronel Lazo, Joaquín Sierra, y le digo, ¿quiere ir a Cuba? Que le lleven allá. Yo mañana, terminando de pescar, nos vamos a Cuba. Está bueno. Así lo hicieron. Lo llevaban afuera y ahí lo desembarcaron en el Coronel Lazo. Y querían ellos que los bajaran en Pinal del Río, porque yo les estuve contando que fui a Cuba. Les estuve contando al chofer del autobús, al guía y a los demás turistas que fuimos, porque empezó a explicar un cubano, el guía. Dice, chicos, y estábamos pasando, dice, ¿están viendo todo donde están estas serranías? Dice, estas serranías, todo eso, sí. Bueno, allá es donde bajó Fidel Castro con su gente. Por Pinal del Río. No había llegado a Pinal del Río. Entonces, después que terminó de hablar el guía, entonces le digo, ¿me permite hablar, chico? Claro que sí, me dice. Le digo, ¿saben dónde estuvo primero Fidel Castro? En mi casa. Estuvo él 4 días, hizo ahí en mi casa, que fue atendido por mi mamá y mi papá, y yo tuve... No me diga, chicos, quisieron que yo pase, y me dio en el micrófono y les estuve explicando a la gente que quedaban ilusionados, que hasta el mismo guía y el chofer nos dijeron, si quieren, dice, mañana, porque una semana hice en Cuba, fuimos a pasear, si quieren, dice, mañana le llevamos para que salude a Fidel Castro y a Raúl y a todos los que están allá, para que usted les recuerde. Y mis compañeros que son de acá, mi yerno, un primo que ya se murió y otros, no hombre, ¿cómo te atreves a decir eso? ¿Qué tal si nos lleva allá, nos llevan con Fidel Castro y nos manda a fusilar o nos mete? No, le dice el guía y el chofer. Hiciera Fidel Castro un convivio con nosotros, con ustedes, y hasta les podría
dar para que se quede una semana más o un mes. Y no quisieron, tuvieron miedo. Entiendo. Le digo, Fidel Castro aquí fue un hombre atendido por la final de mi mamá, mi papá y todos. Sí. Vamos a hacer un corte y volvemos con ustedes, estimados televidentes.